Gloria al Señor. Iglesia, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria, y a su más gloria, y a su más gloria. Bueno, y algunos cuando entré me decía Cani, pastor, volvió a casa. Lo pasa los domingos en la mañana, entonces yo vengo en la noche. Lo otro es que estábamos en Colombia, estábamos de misiones con unas comunidades indígenas llamadas Piapocos y Achaguas. Fue una experiencia muy bonita. Quería compartirle el video, pero Edwin me está ayudando y todavía no ha podido, por razones ajenas a él, entregarme el video. Pero sí quiero compartir esa experiencia de lo que fue ese tiempo allá que tuvimos, iglesia. Al final de nuestra actividad se convirtieron más de 25 personas de la comunidad indígena. Y es una locura porque había más de 45 jóvenes de 9 naciones. Ahí dejamos los cimientos para una casa misionera que se va a construir. Así que si usted quiere volver el próximo año conmigo, usted se va, ¿ok? Ahí vamos a estar. Yo quiero aprovechar el tiempo. Se va a quedar ahí mismo. Pero hoy quiero compartir algo muy especial que el Señor me entregó. Estaba preparando. Y quiero hablar de algo que yo entiendo que es muy necesario para este tiempo. Quizás los chicos de multimedia me van a ayudar allá. En una ocasión a mí me llama alguien, me llama una hermana, me dice: pastor, yo quiero contarle que yo tengo un problema. Y es que yo estoy enamorada de un hombre, pero sucede que ese hombre me ha maltratado, ese hombre no me valora. Yo tengo años en una relación tóxica, en una relación complicada, en una relación difícil. Pero lo peor de todo es que mi abuela se encontró en la misma situación con un hombre, pero también mi mamá, pero también mi hermana. Y aquí entonces yo entendía lo importante de nosotros conocer nuestra familia, de dónde venimos, porque entendí algo. Las decisiones que nosotros tomamos hoy, aunque no somos conscientes de ello, van a afectar a nuestra generación el día de mañana. Por eso yo quiero hablar hoy sobre maldiciones generacionales. Quizás es un tema, una enseñanza, y yo sé que va a bendecir su vida. Y yo entiendo que nosotros tenemos patrones, tenemos cosas que todavía no le hemos entregado a Dios. Yo sé que cuando venimos aquí, decimos: Señor, te entrego mi corazón. Automáticamente nosotros cambiamos, pasamos de muerte a vida. Pero hay patrones, hay actitudes, hay cosas que nosotros tenemos que llevar al altar. Hay cosas que tenemos que irla puliendo día tras día. Pero para eso necesitamos la persona maravillosa del Espíritu Santo. Pero para eso yo necesito definir específicamente qué son maldiciones generacionales. Acá nos dice que maldiciones generacionales son patrones negativos que se repiten de generación en generación dentro de una familia. Por ejemplo, yo le estoy hablando del patrón de esta familia. El problema de esta familia es que se han aferrado a un hombre que la maltrata físicamente, verbalmente, pero no lo dejan. Hay personas que su maldición generacional tiene que ver con la pobreza. Tienen patrones, tienen mala manera de administrar los recursos. Yo le decía a alguien recientemente hablando: el cristiano, hay muchos evangélicos que son vividores y abusadores de la fe, porque se llevan del hecho de que la palabra dice que el Señor va a proveer. ¿Y cuántas veces el Señor no nos provee recursos, pero nosotros no tenemos la capacidad de administrar esos recursos? Por ende no podemos crecer en los recursos que se nos ha entregado. Entonces estamos hablando de patrones, de conductas que se repiten. Y una vez más lo digo, conozco familia donde las mujeres de esa familia todas están solteras, pero tienen hijos, todas son madres solteras. Y usted escucha que cuando usted le pregunta, lo primero que ella dice: yo no necesito casarme, yo vivo sin un hombre, yo no necesito un hombre en mi vida. Y cuando usted se lo pregunta a la hija le repite lo mismo. Yo quiero que usted medite en un momento y que usted diga: ¿cuáles son esos patrones que yo he ido repitiendo, que lo he visto en mamá y en papá? Lo peor de todo es que mucha gente conoce los patrones, sin embargo utiliza el término o la palabra o la frase: yo soy así. Pero la Biblia me dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Es aquí que de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero necesito exponer mi carácter.
Hay lugares donde trabajan con los alcohólicos, alcohólicos anónimos, y para trabajar con un alcohólico, lo primero que el alcohólico tiene que reconocer es que es alcohólico. Y hay gente que tiene problema en su conducta, tiene problema en su carácter. Yo no sé, o sea, no quiero que usted lo malinterprete, mujeres, pero se repite mucho que la mujer es muy enojada. No sé si es así o es que uno se equivoca. Pero uno mira, repite, hay conducta. La misma palabra dice que la mujer resillosa o de problemática es como una gotera de agua. Usted se imagina una gotera de agua cayendo constantemente. Alguien decía que lo que hace el hoyo en la roca no es en sí la gota, sino la persistencia de esta. Entonces, hay patrones que pueden incluir enfermedades físicas o mentales. Usted y yo conocemos personas que el abuelo murió de diabetes, también el papá murió de diabetes, los hijos tienen diabetes, y son enfermedades que de una manera u otra se van manifestando. La pobreza. Hay familias que han vivido toda su vida bajo la pobreza. Y humildad no significa ser pobre. Porque mucha gente en este tiempo piensa que el dinero es malo. Levanta la mano a quien no le gusta el dinero aquí. ¿A quién no le gusta el dinero? A todos les gusta el dinero. A todos nos encanta el dinero, pero muchas veces estamos arrastrando malos patrones que no se nos enseñó quizá administrar nuestros recursos, y nosotros seguimos haciéndolo. Vivimos en una pobreza porque quizá tenemos ideas, somos creativos, pero tenemos miedo. Hay patrones de miedo que no nos permiten alcanzar promesas que Dios nos ha hecho. Hay personas que tienen la capacidad de crecer, la capacidad de expandirse. Y yo hablaba anoche con los jóvenes que se quedaron. Algunos estuvieron donde la pastora Ingrid, un tremendo culto, gozándose, disfrutando allá la palabra. Me quedé aquí, vinieron algunos amigos y estamos hablando de las emociones, la necesidad de usted entender que usted es un ser emocional, la necesidad de usted entender que las emociones van a llegar. Ahora de usted depende manejar las emociones, que hay emociones negativas, que hay emociones que son positivas, que hay un día que usted se levanta sin deseo de ir al trabajo, hay otro día que usted tiene deseo, hay deseo que usted tiene de venir al culto, de adorar a Dios, pero hay otro deseo que cuando llegue el domingo usted dice: ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. El problema no son las emociones, sino cómo yo manejo esas emociones. Por eso yo estaba cursando, igual los martes no había venido, no he estado viniendo, estaba cursando un diplomado en consejería familiar, y una de las materias que me llamó la atención en sanidad, en familia sana, es que se nos llevó a hacer un genograma. En este genograma nosotros teníamos que ir hasta nuestro bisabuelo o nuestros abuelos y comenzar a buscar sobre esos patrones negativos que mi bisabuelo tenía, que luego se los pasó a mi abuelo, que mi abuelo se los pasó a mis padres, y yo tenía que identificar y decir: espérate, ahora que yo soy nueva criatura en Cristo, los patrones que tenía mi abuelo, que tenía mi bisabuelo, se los pasó a mi abuelo y a mi papá. Ahora que yo estoy en Cristo, yo voy a romper con eso. Tú necesitas primero identificar cuáles son esos patrones y luego pararte y decir: yo voy a detener las maldiciones generacionales que mi familia ha arrastrado por muchos años. En mi familia nadie se ha casado, yo me voy a casar. En mi familia nadie ha sido emprendedor, yo voy a ser emprendedor. En mi familia nadie tiene un negocio, yo voy a tener un negocio. Pero para eso necesito identificar cuáles son esos patrones. Vemos no solamente el patrón de las enfermedades, de la pobreza, sino de la violencia. Mujeres que están acostumbradas a que la golpeen, hombres que están acostumbrados a sufrir violencia, sabe que la relación no está bien, sin embargo deciden quedarse en una relación de violencia. ¿Por qué? Porque su mamá también sufrió violencia. Crecimos viendo a mamá con violencia, crecimos viendo a papá hablándole mal a mamá, y ella dice: bueno, esto es normal, no hay problema, yo me acostumbro. Las adicciones. ¿Cuánto no tenemos quizá hijos que dicen: bueno, es que mi papá tenía problemas con el alcohol y lo he visto? Mi papá tenía problemas con el cigarro y yo la tengo. Fulanito tenía problemas con esto y estas son mis adicciones, este es mi problema. Problemas matrimoniales, lo mismo que estoy repitiendo. ¿Cuántos problemas, cuántos factores no hay que quizás hemos pasado por alta? Lo mismo del enojo que le hablo. Quizá la mujer diría: no, mi amor, es que yo soy así, enojada. No, tienes que chequear eso. El enojo no es normal. Bueno, no es normal que usted se vive enojando todo el tiempo. Es normal, obvio que usted se enoja, usted se puede enojar. La Biblia dice: enojaos, airaos, pero no pequéis. Es decir, no es malo airarse.
El problema está en cómo yo llevo la ira, a dónde llevo la ira, lo que el enojo me lleva a hacer. Si yo me enojo, si yo me airo y comienzo a pagar con la pastora Ingrid, me saludo y la miro mal, le hablo mal, entonces mi enojo y mi ira me está llevando a actuar de una manera pecaminosa, de una manera mala. Lo mismo vemos acá, dificultades espirituales. Tenemos padres o tenemos familiares que quizá para ellos fue difícil tener una disciplina de oración. Y por ende los hijos siguen arrastrando lo mismo. La Biblia dice en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos. ¿Qué significa en todos? Es inconstante como esposo. Por eso usted lo mira que tiene una mujer hoy, pero al año tiene otra mujer. Es inconstante en todos sus caminos. Usted lo mira que al año tiene 3 trabajos. Usted lo mira que empezó un curso técnico pero no lo termina. Son la gente que empieza pero nunca terminan algo. Yo quiero hacer la pregunta, personalmente usted va a meditar. ¿Usted es de las personas que cuando empieza algo lo termina o lo deja a media? ¿Cuántas cosas usted se ha propuesto en la vida y usted ha dicho la voy a terminar? Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Solo hubo un hombre que pecó. Solo hubo un hombre que Dios le delegó la responsabilidad de cuidar la creación, y este hombre no cumplió su rol. Y el pecado de Adán, el pecado de Eva, de una manera u otra nos alcanzó a nosotros. Dice la Biblia: por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la vida, por Cristo. Es decir, amado, la decisión que tú tomes hoy, lo que tú hagas hoy para Dios de una manera u otra va a marcar tu generación. Las maldiciones que tú cortes hoy, las vas a cortar mañana para tus hijos. Lo que tú hoy tire al vacío, lo que tú sueltes y quites de tu vida, mañana tus hijos no van a tener que luchar con eso. Yo escuchaba a alguien decir: bueno, porque cuando yo me caso las bendiciones de mi esposo son mías. Y yo le dije: tienes que procurar que las maldiciones también no sean tuyas. Escuche esto, porque usted no solamente hereda las bendiciones, todo el mundo quiere heredar las bendiciones. ¿Por qué yo necesito saber a quién me estoy uniendo? Porque yo no solamente estoy recibiendo las promesas y las bendiciones de esa persona, también estoy recibiendo lo que persigue a esa persona. Yo no sé aquí, pero en Guatemala, quizás los pastores me ayudan, los que están casados, antes de casarse usted tiene que hacerse la prueba de sangre a ver si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. No sé si pasa aquí, pastores, ¿verdad? Tiene que hacerse el chequeo. Imagínese, para usted unirse a una persona, vamos a llevarlo al ámbito espiritual. Imagínese que usted tiene que unirse a una persona. Ok, nos hicimos la prueba de sangre, tenemos los resultados, no hay ninguna enfermedad, pero no es suficiente, hay una prueba espiritual que tenemos que realizar. Ok, ahora déjame ver tu sangre espiritual, déjame ver cuáles son las maldiciones, déjame ver con quién me estoy casando, déjame ver con quién estoy lidiando. ¿Sabe por qué? Porque si no conozco hoy la persona con la que me estoy casando, mañana me voy a llevar la sorpresa de que me llevé a alguien que tiene patrones hereditarios. En Guatemala pasa algo y uno que bueno, ustedes que saben que estuve tanto tiempo allá pastoreando, me doy cuenta de algo. Y es que existe mucho el mamitis. Esos hombres que se casan, sin embargo la mujer se la tienen que llevar para la casa de la mamá. La mayoría de las mujeres tuvieron el novio, salieron embarazadas y el hombre se la llevó para la casa. Y me escribe una chica, me dice: pastor, ¿qué voy a hacer? Mi esposo me golpeó y me envió una foto, me dice, se veía que el muchacho le estaba ahorcando. Y yo aprendí algo, y de verdad le doy gloria a Dios por el pastor. El pastor es uno de los mejores consejeros que conozco en mi vida. Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Hermano, y yo aprendí a no decirle a la gente qué tiene que hacer. El pastor es así. Porque a veces uno piensa que cuando a veces la gente viene donde ti y te dice: mira, amado, yo necesito que tú me digas. No, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. A veces tú tienes que ponerlo mira, estas son las opciones. Tú tienes que sopesar cuál decisiones tú crees que es mucho mejor. Y yo me acuerdo que una muchacha en una ocasión, el marido la maltrataba y le decía: mira, suelta a ese hombre, deja eso. Hermano, a la semana andaba amarrada de su marido a abrazarle. Dije yo: nunca más en mi vida vuelvo a hacer eso. Y lo mismo cuando la muchacha me escribe: pastor, ¿qué hago? Le digo: manita, ¿te gusta tu hombre? Bueno, ve, quédate con él, tranquila. Si tu hombre te gusta, aguanta golpe, aguanta galleta. Cuando te canse, que el amor se te vaya, entonces te vas. Porque que usted le dice, ¿sabe qué pasó? Ahí volvió con el muchacho.
A pesar de que le quitó su muchacho, la estaba ahorcando y volvió con su marido. Entonces son maldiciones generacionales que han repetido en su papá, en su mamá. Y la muchacha quizás no tiene un amor propio y está arrastrando con eso. No ha entendido el valor que tiene para Dios. Entonces Romano nos está hablando de lo importante. Imagínense en este ámbito, hablando sobre Adán. Adán trajo consigo el pecado para la humanidad. Usted representa la bendición o la maldición para su familia. Usted va a decidir lo que usted va a sembrar para su casa. Por eso es que si usted hoy siembra en invertir, si usted siembra hoy en salir adelante, si usted siembra hoy en tener una vida libre financieramente hablando, ¿sabe qué pasa? Sus hijos no van a pasar por lo que usted pasó. Por eso hay padres que dicen: yo voy a trabajar muy duro hoy para que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo estoy pasando. Es decir, que la responsabilidad de sembrar hoy, de romper hoy con esas maldiciones, nos corresponden a nosotros, iglesia. No es suficiente con decir soy cristiano. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, hay cosas que tenemos que romper. Porque a veces pensamos y decimos es suficiente. No, mire lo que dice Génesis 20, Génesis capítulo 20, versículo 7. Nos dice Génesis: ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Cuando Abraham llegó a casa de Abimelech, entró con su esposa Sara, la miró y le dijo: wow, mami, pero tú como que estás muy bonita. Espérate, yo no puedo decir que tú eres mi mujer porque me van a dar para abajo y te van a quedar contigo. Yo voy a decir que tú eres mi hermana, tú tienes que decir que yo soy tu hermano. Y se coordinaron. Entonces, cuando de repente dice la palabra que Abimelech pensó tomar como mujer a Sara, dice la palabra que el Señor le habla. El Señor le habla automáticamente. Y por eso en el versículo 7 dice: cuando Él le habla, ahora pues devuelve la mujer, después que Abimelech había tomado a Sara como para tener relaciones con ella. Dice la palabra que dice: devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Es decir, cuidado, que tú no estás con cualquier mujer. Tú estás con la mujer de un profeta. Tú estás con la mujer de un hombre de Dios. Por eso el que anda en el mundo tiene que tener cuidado con quién se mete. Fue Dios que dijo, fue Dios que le dijo: cuidado, que el tipo es un profeta. El tipo no es cualquier persona. Y dice: y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás todo, tú y todos los tuyos. Una mala decisión de Abimelech iba a traer muerte a toda su casa, a toda su generación. Por eso que usted se da cuenta que el padre toma una mala decisión, le es infiel a la esposa, el matrimonio se rompe y los hijos vienen trayendo esa consecuencia. Vemos familias disfuncionales, vemos familias. Yo estaba en la escuela, mi charla fue... Mi último trabajo fue una charla en la escuela. Estamos hablando sobre lo mismo, una familia sana. Y cuando usted pregunta, le dice cuáles viven con papá y mamá. Son pocos jóvenes que viven con papá y mamá. La mayoría viven con mamá. Son patrones que se han ido repitiendo en nuestra sociedad, donde la gente hoy día te dice: yo no creo en el amor, no es necesario casarse, yo no creo en esto. Pero escucha lo que la palabra de Dios me está diciendo. Abimelech no sabía lo que está pasando. Dios comienza a hablar con Abimelech. ¿Sabe por qué? Porque en su integridad, era un hombre íntegro. Dios habla, usted puede leer el capítulo completo. Él le dice: no, tranquilo, yo conozco tu integridad, yo sé que tú no lo hiciste con malicia. Por eso cuando leemos el siguiente versículo más adelante, cuando leemos ahí mismo, dice en Génesis 20, 17, 18, dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Es decir, Dios le dio una palabra, una maldición. Le dijo: mira, si tú te acuestas con esta mujer, en tu casa no van a ser hijos. Van a ser estériles las mujeres de tu casa. La mala decisión. En una ocasión, estando en Guatemala, me dice una hermana, estoy en un lugar que le dicen Verapaces, y yo llego. Me dice la hermana: Pastor Rudy, yo quiero pedirle un favor. Yo quiero que usted venga a orar por mi hija. Mi hija es estéril, mi hija no puede tener hijos. Y yo sé los milagros que Dios ha hecho en la iglesia de ustedes, en Oasis, aquí en Guatemala. Y yo quiero que usted venga y ore. Y uno siempre está dispuesto. Nosotros llegamos y yo: claro, hermana, vamos, no hay problema. Y cuando yo llego a la casa, yo me siento en el sofá y comienzo a hablarle y le pregunto algunas cosas. Y cuando yo voy a orar, que pongo mi mano en su espalda, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: no ores. Yo: Señor, pero ¿por qué? Me dice: no ores, porque hay algo en su corazón, hay una falta de perdón, que hasta que ella no la saque, yo no voy a hacer el milagro. Escuché esto. Y yo le digo:
Y ella se queda mirándome como que dice: pastor, ¿qué pasó? Le dije: mira, el Señor me está diciendo que hay una falta de perdón en tu corazón, y hasta que tú no la saques, Él no va a hacer el milagro en ti. Ella mira a la mamá y la mamá la mira y le dice: ah, pastor, lo que pasa es que ella no se lleva con su papá, ella odia a su papá, hay problema con su papá. Yo le dije: bueno, hermana, el Señor le dijo lo que usted tiene que hacer. Y la mamá le dijo a la hija: eso es fácil, pastor. No sé, lo que vamos a hacer es que mañana ella va a ir donde el papá, le va a pedir perdón y usted va a orar por ella. Le dije: no, las cosas no se resuelven así. Y después de la oración, pastora, mira, te bloqueé. Entonces había algo dentro de ella, había una falta de perdón dentro de ella que estaba impidiendo. ¿Qué me hace entender esto? Que hay maldiciones, hay conducta, hay cosas en nuestra vida que Dios no hace el milagro. No es porque el profeta no sea usado, Dios no hace el milagro, no es porque el predicador no fluya, Dios no hace el milagro, no es porque Dios no haga milagro, es porque hay algo dentro de ti que está impidiendo que el milagro sea hecho. Es buena la tierra donde la palabra va a caer, es buena tu tierra, es buena, está fértil. Se puede sembrar la palabra. ¿Qué va a producir? ¿Va a crecer la palabra o se va a secar? Pregúntese usted mismo. Escuche, lo importante de nosotros entender el poder del perdón. Tenemos patrones de falta de perdón. No, mi papá se llevó mal con fulanito. Yo me encuentro una hija hablando con una hermana allá en Centroamérica. Dice: pastor Rudy, y creo que lo había contado hace mucho, mi papá quería un varón. Mi papá era militar, me dice ella. Militar aquí en Guatemala, de esos hombres bien robustos. Yo no sé si es que los militares necesitan ser de cara dura, pero dice que su papá era cara dura. Y era un hombre que su papá, el papá de su papá, era un hombre de un carácter muy fuerte. Yo aprendí algo. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestros padres sin conocer el pasado de nuestros padres. Hay cosas que nuestros padres arrastran que ellos no la cuentan y por eso actúan como actúan. Y cuando ella me está hablando me dice: mi papá me maltrató. Cuando mi papá supo que lo que iba a tener era una hembra, mi papá me habló mal. Mi papá me hirió, mi papá no podía soportarme. Me golpeaba. Le nació la hembra, le salió otra hembra y le salió otra hembra. El hombre quería varón, pero Dios le dio hembra. Y el hombre estaba molesto y estaba enojado. Pero cuando la muchacha crece en medio de la pandemia, la mamá tenía que salir a la ciudad, a Guatemala, a la capital. Y quien tenía que quedarse a cuidarlo era su hija. Esta chica que me está contando que fue la primogénita, que el papá la maltrataba. Y cuando ella se acerca donde el papá, le dice: mira, papá, ese día ella le dijo a la mamá: mami, no me agrada la idea de cuidar a mi papá. Es mi papá, pero no me agrada. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ella habían heridas que ella no había podido sanar. Y cuando ella se encuentra con el papá, que estaba sola, ella llegó donde el papá, y el papá sentado, ella llorando, le dijo: ¿sabes algo? No estoy muy feliz con que me dejaran cuidándote, pero te voy a contar algo, voy a abrir mi corazón. Este es el mejor momento, porque yo quiero que mi generación sea libre. Hay cadenas que estoy cargando dentro de mí, pero yo no voy a dejar que mi generación lo arrastre. Yo no voy a dejar que mi generación sea maldita por estas cosas que tú has implantado dentro de mí. Yo no sé cómo fue tu vida, pero yo necesito abrir mi corazón. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la misma decisión de acercarnos a aquella persona que nos lastimó, de acercarnos donde papá y decirle: papá, yo no sé cómo fue tu vida, yo no sé cómo fue tu niñez, yo sé que fue difícil, quizás tú nunca me dijiste que me amaba, pero yo te voy a decir que te amo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenga hijos, yo no voy a querer que mis hijos carezcan de esta palabra. Ella comenzó a hablar con su papá y tenía una mentalidad tan grande que le dijo, cuando tenía 8 años, chica debe tener como unos 25 años. Ella dijo: cuando yo tenía 8 años me golpeaste tan fuerte que nunca he podido olvidar esa golpeada que me diste. Como dicen en Guatemala, cinchaseada. Me diste con el cincho. Me golpeaste. Cuando tenía 10 años me volviste a golpear y me dijiste esta palabra y me dijiste esto y me dijiste esto. Y el papá comenzó a llorar. Y le dijo: pero ¿sabes algo? Yo te perdono,
yo te perdono a pesar de que me lastimaste, a pesar de que me heriste. Yo soy una princesa de Jehová. Aleluya, escucha eso. Yo soy una mujer con identidad que Dios va a marcar naciones a través de ella. Pero si yo no soy libre, yo no puedo ir a libertar a aquellos que están, aleluya, cautivos. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Iglesia, no importa cuánto vayas a evangelizar por ahí, tú primero necesitas ser libre tú para poder liberar a aquel que está allá afuera. Antes de hablar de perdón, primero tú tienes que perdonar. Antes de tú hablar de patrones que tú has renunciado, que tú has cortado, primero tienes que cortar. Nosotros nos encontramos en Colombia, estuvimos juntos, yo le había invitado a la misión y ella llegó y tuvo una palabra, tuvo una palabra tremenda, predicó, ministró. Yo me sorprendía viendo lo que Dios estaba haciendo. Yo le decía, porque es una persona emprendedora, le decía, ¿sabes algo? Tú no eres una empresaria con un llamado pastoral, tú eres una pastora que tiene empresa que Dios ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te enfocas en lo primero, no le va a dar importancia a lo segundo. Tú tienes que entender cuál es tu identidad, cuál es tu llamado. Dios te llamó para marcar generaciones. Y yo le decía, prepárate. Decía, pastor, mi primera misión es esta. Y yo le decía, prepárate porque hoy Dios te marca. Ya no había llegado bien a Colombia cuando me llama. Me dice, pastor, estoy en El Salvador de misiones. Me vine con la familia, gloria a su nombre. Ahí en El Salvador comenzó a predicar en las escuelas, comenzó a predicar en la iglesia y luego regresó y me dijo, pastor, ahora tengo una agenda de prédica aquí donde llegué otra vez. Y yo le dije, eso es lo que Dios hace cuando nosotros rompemos con las maldiciones que nos están atando. Hay una parte muy importante y decía esto, que el Señor le dijo, porque Jehová había cerrado completamente. Escuche, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Era tan poderoso lo que Dios estaba haciendo y lo que representaba Abraham, que por este hombre Dios le cerró la matriz a todas las mujeres de la casa. Y ahí es donde Abimelech, Señor, pero yo no sabía nada, este tipo me engañó. Si yo lo hubiera sabido, yo no la miro ni le pongo el ojo. Y ahí fue donde él le dice, está bien, ve y ora, ve y dile a Abraham que ore por ti. Y dice que Abraham oró a Dios, Señor, no, perdónalo. Y estas maldiciones, si él la hubiera tocado, toda su casa hubiera permanecido estéril, se hubiera desaparecido. Las maldiciones generacionales iban a alcanzar su segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Juan capítulo 9, versículo 2, versículo 3 dice lo siguiente: y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento y preguntándole a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Ni este, ni qué, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque ellos dicen, maestro, ¿quién fue que pecó? Porque el pecado de los padres traía enfermedad. Habían hijos que estaban enfermos por decisiones. ¿Cuántos no conocemos mujeres embarazadas que en medio de su embarazo tenían una vida de alcohol, tenían una vida de adicciones y los hijos tienen problemas aún para su desarrollo de crecimiento? Entonces, yo creo, iglesia, que es necesario que nosotros entendamos, hay cosas, claro, la Biblia me está diciendo, hay maldiciones generacionales y hay consecuencias generacionales, pero está diciendo, también hay enfermedades que son para la gloria y la honra de Dios. Hay enfermedades que tú dirías, pastores, mi familia, yo rompí con las maldiciones generacionales, pero tengo esto, y probablemente que Dios esté permitiendo algo en tu vida, porque es para Él exhibir la gloria, su gloria en tu vida. Por eso cuando Él oró para hacer el milagro por Lázaro, miró a los cielos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Porque Jesús no oró porque se había muerto Lázaro. Él lloraba por la duda, por la incredulidad de la gente, pero Él le dio gracias porque Él sabía que esa muerte era para la gloria de Dios. Era para la gloria de Dios. Ahora bien, iglesia, ¿cómo pueden afectarnos las maldiciones generacionales?
Las maldiciones generacionales pueden afectarnos de diversas maneras, incluso si no somos conscientes de ellas, pueden manifestarse en nuestras vidas a través, escuche bien, ayúdame ahí con, por favor, multimedia, a través de pensamientos negativos y limitaciones. Yo decía, uno de los jóvenes me decía anoche, bueno, pastor, mi emoción, mi debilidad es que yo soy muy vergonzoso. Y aunque usted lo vea normal así, son patrones quizás que usted diría sencillo, pero muchas veces nos cohíben de nosotros alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. Porque tenemos miedo, tenemos temor, nos avergonzamos. Y Él está diciendo que a veces tenemos duda. Te dan el llamado, te dan la palabra, pero de repente tú dices, no, yo no creo que tengo la capacidad. Yo no creo que yo pueda hacer eso. Yo no creo que pueda predicar bien. Yo no creo que pueda cantar bien. Y el miedo muchas veces nos impide arrebatar bendiciones. Quizá papá era igual, papá tenía temor, papá tenía miedo. Yo me preocupo, no sé usted, yo me preocupo mucho por saber cuáles son los patrones de mi papá. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas cosas que a mi papá lo limitan? Pero también dice emociones como la ira, el miedo y la culpa. ¿Cuántas veces? Quiero repetirlo otra vez. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, es que yo soy así? Ah, mira, no, lo que pasa, mami, es que yo saqué tu carácter, es por eso. ¿A ti quién te mandó a tener ese carácter? Fue el tuyo que yo saqué. Y justificamos nuestra manera de accionar con los malos patrones de papá o de mamá. Cuando la Biblia me dice que el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Y Jesús dice, aprended de mí que soy como. ¿Y cómo? Él quiere que usted y yo seamos mansos y humildes. Como decía Indira recientemente, estamos en el silicio el viernes. Que la pastora me enseñó que no tenemos menudo para devolver ya. Mientras usted no tiene a Cristo en su vida, a usted le dan o usted devuelve, usted tira para adelante. Pero cuando usted viene a Cristo, usted dice, me voy a quedar callado. Yo no tengo para devolver. A veces usted tendrá que irse con la cabeza hacia abajo, pero se va a ir con una victoria, se va a ir bien. Entonces es necesario que identifiquemos cuáles son esas emociones, dije, como la ira, como el miedo, la culpa. Yo me airo por cualquier cosa, pastor. Revise esa ira. Yo me enojo por cualquier cosa. Revise ese enojo. Si usted es de las personas que se enoja con facilidad, mire, haga un ejercicio. No sé lo que usted va a hacer, ciérrese, cuente del 1000 hacia abajo. Pero procure, si usted entiende que a usted no le gusta que le hablen cuando usted está molesto, enciérrese, haga algo. Pero procure de toda la manera posible de no ofender. Por eso te está diciendo el miedo y la culpa. ¿Cuánto no hemos andado con una culpa del pasado? Quizá por algo que se ha repetido. Dice, no. Es que yo me siento culpable por esto, por aquello. Muchas veces estamos en relaciones donde la pareja nos manipula. Nos sentimos manipulados. Tenemos conductas destructivas. La gente que no son proactivas. La gente que todo el tiempo están dejando todo para después. La gente que de repente dice, bueno, tengo que hacer esta tarea, pero no la voy a hacer mañana. La falta de disciplina. Venimos de una familia que no tiene disciplina. Usted sabe que yo entendí que el problema de oración de muchos de nosotros no tiene que ver con la falta de deseo, tiene que ver con la falta de disciplina. ¿Por qué? Porque en la pandemia todos tuvimos tiempo. Aquí todo el mundo estuvo en cuarentena. Y hubo gente en cuarentena que oró menos que cuando está sin cuarentena. Porque se la pasó viendo Netflix. Se la pasó haciendo otra cosa. Entonces el problema no era el tiempo. El problema es que mi corazón no está inclinado, no está disciplinado para los de Dios. Entonces hay conductas que son destructivas. Y por eso cuando usted está en el trabajo, y lo primero que quiere hacer es estar chateando. Y por eso hay mucha gente que lo botan del trabajo. Porque en medio de sus labores de trabajo quieren aprovecharlo haciendo otras cosas. Y comenzamos a arrastrar esas conductas que de una manera u otra están mal. Comenzamos a tener lo que son dificultades para alcanzar metas. No, yo tengo miedo. Yo no creo que pueda ser bueno en matemática. Le corremos a los problemas, a las dificultades. Cuando vemos el gigante, en vez de brincar por encima del gigante, lo que hacemos es que nos echamos para atrás y decimos, no, ese gigante es muy grande. Yo tengo 6 sobrinos. Como bueno, todavía no tengo hijo en la carne, pero sí en la fe. El sobrino de 3 años, Frederick, mi hijo, él dice que es mi hijo, lo amo demasiado. Desde que llego me pide una paleta.
Y yo me acuerdo, yo los llevé a los tres. Mi hermana mayor tiene 3 varones, la menor tiene 3 hembras. Yo soy el que no tiene ni una gallina para echarle maíz, pero gloria a Dios. No puedo tener el perrito, se me muere, salgo mucho de la casa. Y yo lo llevo a los 3 a la iglesia conmigo. Y cuando yo lo llevo, que están conmigo, me tocó ministrar allá. Y sin mentirle, estoy hablando Frederick 3 años, Josué 7 años y creo que Christopher tiene 10 años. Y me dice Josué, me dice: tío, ¿sabe qué yo estoy pensando? Yo estoy pensando que cuando sea grande quiero ser como tú. Y me dice el otro de 10: tío, yo también lo pensé, yo quiero ser como tú porque yo quiero alcanzar mucha gente y predicarle como tú le predicas. Y el más chiquitico me dice: yo también quiero ser como tú. Por eso un día antes yo voy caminando con él, normal, vamos los dos, el chiquitico. Y él me mira y me dice: tío, yo quiero crecer. Y yo, ¿para qué? Para ser como tú. Porque lo que tú siembres hoy es lo que tus hijos van a cosechar mañana. Tu generación, tu familia. ¿Qué es lo que tus hijos están viendo? Que mamá vive enojada, que mamá vive amargada. Prepárate que tus hijos van a vivir de la misma manera. Lo que tú le enseñes, lo que tus hijos vean en la casa hoy es lo que van a proyectar mañana. Mamá, si hoy tú le enseñas a tu hija siendo una esposa atenta a tu marido, siendo una esposa atenta a tu casa, mañana tu hija cuando se case va a querer ser una mujer atenta, va a querer ser una mujer dispuesta. Pero eso tienes que enseñarlo en la casa. Pero si ve en la casa que mamá hace las cosas cuando le da la gana, que al papá lo ignora, prepárate, cuando esa muchacha tenga un marido, ¿tú sabes qué va a hacer? Ah, no, tranquilo. Ah, en mi casa, mira, mami, si mi papá quería, lo hacía. Si no, no. Si comenzamos a arrastrar todas esas cosas y nos dice esos sueños y esas metas que usted tiene, probablemente hay algo que usted se ha propuesto y usted digo, se hace difícil, es muy grande, pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. Diga conmigo: no hay nada que yo no pueda lograr. Todo lo que usted se proponga, si Dios es el inversionista principal de su proyecto, de su sueño, Dios va a respaldarlo si es su voluntad. Pero necesita entender que el que camina con Él camina con mayoría, que el que camina con Él va a entrar donde otros no pueden, que el que camina con Él no va a necesitar cuña, porque la mayor cuña se llama Cristo. Usted va a decirle a alguien: mira, yo necesito que el que camina con Él no necesita irse por México. Alaba la gloria. Hello. El que camina con Él no, porque Dios lo va a hacer. Dios va a traer bendiciones. Y las maldiciones las vemos ahí en Guatemala, Centroamérica. Que los hombres se van: mi amor, yo me voy. Es para que nuestra familia esté mucho mejor. Y el hombre va y se va. Y cabal ya tiene otra familia. Tienen otra familia, forman otra familia. Entonces es necesario que nosotros entendamos cómo podemos romper las maldiciones generacionales. ¿Cómo podemos romper con esas maldiciones? La Biblia nos enseña que tenemos el poder de romper las maldiciones generacionales a través de la fe en Cristo. Algunas claves para lograrlo: primero son arrepentimiento. Tengo que reconocer y arrepentirnos de los pecados propios de nuestros antepasados. Tengo que decir, orar: Señor, muéstrame cuáles son los pecados, cuáles son las cadenas que atan mi familia. Comience, no sé si va a buscar una hoja, va a comenzar a escribir: estas son las cosas que mi familia ha venido arrastrando, y estas son las cosas que yo voy a renunciar, y estas son las cosas que yo voy a traer nuevas a mi familia, a mis hijos, a mi generación. Pero necesitas identificarlas. A veces, iglesia, no disfrutamos a plenitud la vida en Cristo por esos patrones que tenemos pasados persiguiéndonos. Y él está diciendo que la primera manera para yo romper con las maldiciones generacionales es arrepintiendo.
pidiendo perdón, perdonar a quienes nos han hecho daño, tanto dentro como fuera de la familia. Tienes que romper con eso. Yo le decía a los chicos en la escuela, hay algunos, le decía, ¿quién no ha perdonado a su papá? ¿Quién tiene algo que perdonar a su papá? Y muchos me levantaron la mano y yo le decía, ¿y por qué tú no perdonas a tu papá? Me decían, no, porque mi papá, yo lo perdono y vuelve a repetir lo mismo. Pero la Biblia dice, honra a papá y a mamá para que tus días se alarguen en la tierra. Hay una responsabilidad que depende de ti y es ser un buen hijo. La responsabilidad de papá es ser un buen padre. Dios no te va a preguntar a ti por la responsabilidad de papá. Dios te va a preguntar por la responsabilidad de hijo. Por eso, ¿cuál es su papel? Pararse, levantarse, decir, papá, yo vengo a perdonarte. Es verdad que usted diría, pastor, pero mi papá no merece que lo perdone. Usted tampoco lo merece y fue perdonado por Cristo. Porque el problema es que a veces nos creemos que somos muy buenos. Yo me acuerdo, yo no me crié con mi padre. Cuando yo tenía 1 año de edad, mis padres se separaron. Y cuando yo vengo a la ciudad, aquí a Santo Domingo, como a los 17 años, ya casi 18 años, mi papá me convence. Yo había solicitado una visa para estudiar educación en Santiago, una beca, y la beca me salió. Cuando me llama mi papá, me llaman, me dicen, no cojas la beca, mejor vente para acá y juntos vamos a tener varios proyectos, vamos a trabajar juntos. Como mi familia, una familia de negocios, yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y yo vine con esa idea. Mi papá tiene su esposa tiene un hijo, tiene 18 años, desde crianza. Y cuando yo llego, que vivía junto con mi padre, donde vivíamos, estaba dividido el apartamento. Y yo me acuerdo que él llegaba, se encerraba en su habitación con su esposa y con su hijo, y yo me quedaba afuera. Yo me quedaba afuera y yo decía dentro de mí, yo comenzaba a llorar. Yo decía, está bien que él no estuvo para mí cuando yo estaba pequeño, pero yo necesito un papá ahora de grande. Yo nunca le reclamé por qué no estuvo conmigo. Yo me acuerdo que yo me iba a graduar del bachillerato y yo una vez le escribo, le digo, pa, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te estoy escribiendo por ahí. Y me dice, ¿qué tú necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? Y yo comencé a llorar, le dije, es que no se trata de dinero, yo te estoy pidiendo atención, yo necesito un papá que esté conmigo. Y yo me acuerdo que un día yo llegué de mi universidad estudiando una licenciatura en nutrición en la UNED. Yo llegué, estaba trabajando ahí por la 27 en una bomba de gasolina, la Total. Y yo llegué a la casa como a las 12 de la noche. Y cuando yo llegué, que abro la puerta, escucho a mi padre hablando mal de mí con su esposa. No se dieron cuenta que yo llegué. Yo comencé a escuchar. Y mientras escuchaba, mi corazón se aceleraba y yo comencé a llorar. Me llené de enojo. Me llené de ira. Y cuando ya no pude aguantar más, retrocedí y empujé la puerta. Cuando se escuchó, hicieron silencio. Me sequé las lágrimas. Llegué muy contento. Papá, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludé a su esposa. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y me encerré en mi cuarto. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo que me aparté y comencé a orar. Le dije, Señor, ¿por qué? Y en medio de toda esa situación, yo sabía que tenía un padre que nunca me había dejado. El Señor me decía, mira, tiene una mamá súper excelente y aquí estoy yo para ti. Y yo me acuerdo que un día, hablando y predicando, el Señor me dice, tienes que perdonar a tu papá. Y yo, Señor, pero es difícil. Y Él me dijo, tienes que perdonarlo, porque hay naciones que voy a curar a través de ti, y a menos que tú estés curado, no la puedo curar. Tú no podrás hablar de perdón si tú no has perdonado. Yo me acuerdo que yo me acerco donde él, lo siento, le digo, ¿sabe? Vamos a hablar de hombre a hombre, de padre a hijo. Mira, te voy a decir algo. Yo necesito perdonarte. Yo necesito que tú me perdones. Yo sé que no estuviste para mí, pero hay demasiadas promesas que Dios tiene para mí como para yo venir a arrastrar esto. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que los hijos de mis hijos tengan que arrastrar con lo que tú no me diste. Nunca me has dado amor. Yo voy a ser el mejor padre para mis hijos. Tú nunca has estado para mí. Yo voy a estar para mis hijos. Por eso mi mamá me decía, papi, nunca mi mamá me ha dicho te amo, pero te lo repito todos los días para que cuando tenga hijos tú también se lo repitas. Usted no tiene una excusa de decir, pastor, a mí no me han dado amor. No, el amor más grande lo tiene usted, y es el amor del Padre. Si a usted no le han dado amor, vaya y déle amor a sus hijos. Vaya y rompa con las maldiciones tomando iniciativa. Pastor, se me hace difícil, quiero hacer esto, pero no puedo, tengo miedo. Vaya y láncese, vaya y hágalo. Demuéstrele. Yo le decía, yo me he propuesto esto, y se lo digo a mi sobrino: todo lo que tú te propongas, papi, lo puedes lograr. No hay nada imposible para ti si Dios está contigo.
¿Sabes por qué? Porque yo le digo a ellos, yo quiero que cuando ellos vayan creciendo, ellos digan, yo quiero hacer esto. Lo vas a hacer. No hay nada que te pueda limitar. Porque yo necesité un papá que me dijera, yo necesito un papá que me ayudara a enfrentar mi miedo. Porque yo crecí con cosas que tenía miedo, tenía temor. Y nunca tuve un padre que me dijera, Rudy, tú puedes hacer esto. Nunca tuve un padre que quizás se tomara el momento para decirme, te voy a enseñar a nadar. Un papá que me diera, Rudy, te voy a enseñar a hacer esto. Nunca tuve un papá que quizás se sentara conmigo y me dijera, Rudy, yo te voy a enseñar estos ejercicios de matemática. Porque mami tenía que irse a trabajar. Pero no porque eso haya sido lo que mi papá haya sembrado en mí, yo me voy a quedar con eso. Entonces, ¿qué necesito, pastor, para romper esas maldiciones? Arrepentimiento, perdón. Yo voy a ir, yo no voy a ponerme a orar y voy a sentir, pastor, cuando yo sienta voy a perdonar a papá o a mamá. No, vas a ir, vas a tomar la decisión, vas a tomar el valor, vas a ir la determinación y vas a perdonarlo. Número 3, renuncia. Renunciar a cualquier pacto o acuerdo que ha hecho el enemigo. Nos cuesta. Hay muchas cosas que el problema que nosotros tenemos es que no hemos podido renunciar a ellas. Y yo le decía lo mismo. Parejas que son tóxicas o relaciones que vienen del noviazgo, sabemos que son complejas, pero no renunciamos a tiempo y arrastramos todo eso. Usted tiene que pararse a la brecha y usted comenzar a orar y decir, yo renuncio de las maldiciones generacionales de mi casa, de mis hijos, de mi familia. Yo renuncio a la pobreza. Pero no solamente decir renuncio, es luego de renunciar comenzar a construir algo en eso. Porque el Señor le dice a Jeremías, es aquí que te he llamado para arrancar, para destruir, pero también dice para edificar, para plantar. Es decir, Dios no solamente te dice arranca, quita, luego te dice construye donde arrancaste. Escuchen lo importante de entender. No se trata de renunciar, de quitar, de arrancar. Se trata de pensar qué voy a plantar después de arrancarlo. Arranqué miedo, voy a sembrar seguridad. Arranqué pobreza, voy a sembrar prosperidad y bendición. Porque si yo dejo el espacio, algo más lo va a llenar. Entonces yo necesito comenzar a renunciar a esas cosas. No le estoy diciendo que renuncie al trabajo, no renuncie al trabajo. Voy a renunciar a esos malos hábitos. Voy a renunciar. Yo me acuerdo en una ocasión, yo dije, yo a veces decía, bueno, voy a botar la basura hoy. Y yo, ay Dios mío, no, la boto mañana, la basura no importa. Cuando llegaba el otro día estaba en la computadora, decía, ay, verdad que tengo que botar la basura. Y ese día dije también, yo la boto mañana. Y yo me acuerdo que ese día dije, espérate, eso no está normal, aquí hay algo raro. Gloria a su nombre. Y yo dije, cuando diga que voy a botar la basura y de repente diga que lo voy a dejar para mañana, es el momento para yo hacerlo. Y ese día llegó, y voy a botar me levanté, agarré la funda y la llevé abajo. Pero yo tomé algo llamado determinación. Si yo no tomo la determinación, eso se convierte en un hábito. Y luego me pudro con todo y la basura. Ya la basura no hay que llevar al basurero, hay que llevarla a mi casa, hago un basurero. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos de esa manera? Que tenemos algo que lo vamos a hacer y decimos, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, y tenemos tiempo posponiéndolo. Por eso hay gente que dice, este va a ser mi año. Y año tras año, y año tras año, y año tras año, y pasa lo mismo. Este año voy a cambiar de actitud con mi pareja, con mi esposo. ¿Qué tienes que empezar a hacer? Aprender a hacer silencio. Hay una frase que me encanta que dice, es mejor tener paz que tener la razón. Hay gente que usted va a tener que decirle, ok, la razón es tuya, pero la paz es mía. Entonces necesito renunciar, y luego de renunciar necesito sanidad interior. Yo dije hace un momento, yo quito, yo desarraigo, y luego de desarraigar, luego de quitar, necesito ¿qué? Plantar. Por eso sanidad, sanar las heridas emocionales del pasado. Fe, declarar con fe la palabra de Dios sobre nuestras vidas y familia. Agárrate de las promesas. Yo soy bendecido, yo soy prosperado. Mi generación, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa le pertenece a Dios. Comienza a orar con la palabra. Comienza a aferrarte a las promesas de Dios. Dile, no, mi casa verá la gloria de Dios. En mi casa no faltará el pan. En mi casa no faltará la sanidad. En mi casa no faltará el favor de Dios. Pero necesita aferrarte a esas promesas que Dios tiene para tu vida. Fe es declarar.
Pero no solo es declarar, es caminar. Fe es moverme. Fe es creer que aunque todavía no ha pasado, ya Dios lo hizo. Por eso cuando yo estuve enfermo hace 2 años, enfermo en mi estómago con problemas, ahí detrás, yo me acuerdo que la pastora me había dado me había dicho que fuera. Yo fui al hospital de los policías para ir del psiquiatra, una referencia. Y yo no sé, yo intentando llamar, me dice, que el seguro, que esto, y no me quieren responder. Y yo me acuerdo que tenía que irme a Constanza por mi descanso, mi reposo. Y cuando yo me voy, yo dije, no, mejor para mí, porque yo sé que si yo entro ahí, la psiquiatra me va a decir que yo tengo un trastorno de alguna locura, y yo no voy a caminar con ese diagnóstico que la psiquiatra me va a dar. Y yo decía dentro de mí, yo no soy un loco. Yo sé que fui donde la gastro y me dijo que tengo ameba, que tengo una bacteria en el estómago. Fui donde el diabetólogo, me dijo que tengo prediabetes. Y yo sé que si voy donde la psiquiatra me va a decir que tengo un trastorno de personalidad o de locura, que estoy loco. Y yo dije, mentira del diablo, en lo de Dios yo no estoy loco. Yo estoy loco, pero en las cosas de Dios espirituales. Yo no estoy loco para el mundo. Porque a veces arrastramos una palabra, y usted sabe lo que es somatización. Creamos síntomas de cosas que no tenemos. Tú estás bien hasta que de repente viene y te dicen, óyeme, tú tienes un trastorno de esto. Y tú vas a caminar, ay, yo tengo un trastorno. Yo tengo un trastorno. Yo soy una persona con ansiedad. ¿Y sabes qué pasó? Ahí me acuerdo, en el medio del congreso, yo me comencé a mover llorando. Y yo me movía. Y de repente el Señor me habla a través de una pastora, me da una palabra, me dice, Rudy, esto va a pasar, esta enfermedad va a pasar, esto no es para siempre. Yo comencé a llorar, porque a veces se lo decimos a Dios, Señor, pero ¿cuándo va a pasar? Dímelo, porque Dios nos da la palabra y queremos saber cuándo, queremos que lo haga en el momento. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando me da la palabra, ese día fue el primer día del congreso de jóvenes. Yo regresé a la iglesia el segundo día. Me quedé ahí atrás y yo me movía, y dentro de mi mente yo me imaginaba predicando, y yo me imaginaba predicando mi testimonio. Y yo decía dentro de mi mente, pastora, iglesia, había una ocasión donde yo estaba enfermo de una prediabetes. Yo tenía una bacteria en mi estómago, yo tenía una ameba en mi estómago, yo tenía ansiedad, pero Cristo me sanó. Y yo me imagino a Dios ahí atrás mirándome. Este tipo está loco, porque él tiene prediabetes, él tiene ansiedad, él tiene una ameba en el estómago, y ya está profetizando, ya está declarando que está sano. Y mire, aquí estoy predicándoselo. Yo me imaginaba predicando enfermo. Prepare su testimonio. Prepare su testimonio. Pastor, estoy enfermo. Prepare, escribe el testimonio, porque lo vas a contar a alguien. Pero Señor, sáname para luego yo predicarlo. No, predícalo, y en el proceso Dios lo va a hacer. Eso fue fe para mí, porque yo sabía predicar y hablarte de fe, hermano, porque la enfermedad, la sanidad. Y Dios dijo, ajá, te voy a meter en el horno, te voy a pasar por la enfermedad, para que cuando hables de fe pueda hablar con autoridad. Y por eso yo puedo decir, los pastores saben, mire hermano, yo pensaba que me iba a quedar loco literal. Loco literal. Si tenía la dieta del diabetólogo y tenía la dieta del gastro, y llegué a mi casa, mi mamá no sabía nada, y le tiré toda la receta. Le dije, mami, tengo prediabetes, tengo una ansiedad, tengo esto en mi estómago, tengo aquello. Mira, ahí está, eso es lo que necesito comer y lo que no puedo comer. Y mami, mentira del diablo, reprendo, en mi familia no hay diabético. Dios mío, se revistió la doña. En mi familia tú estás sano en el nombre poderoso de Jesús. Y para la gloria de Dios, no tengo prediabetes, no tengo ansiedad, no tengo problema de ameba, no tengo problema de estómago, porque Cristo la quitó. Pero hubo alguien que creyó. Yo creí esa palabra. No vino el profeta y me dijo, oye, está sanado. No vino el profeta, no. La palabra que me dio consuelo fue cuando escuchaba una prédica del pastor Tibilloso. Aquel decía, Dios no es indiferente a tu proceso. Dile al que está a tu lado, Dios no es indiferente a tu proceso. Es para que no te duermas, que le vas a decir, pero díselo con autoridad. Dile, Dios no es indiferente a tu proceso. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que hay deuda. Dios sabe que hay problemas. Dios sabe lo que necesita. Dios lo sabe. Pero en medio de ese saber, Dios está esperando ver qué tú vas a hacer. Yo sabía que Él no era indiferente. Y los pastores pueden identificar que cuando yo me quedé en su casa,
yo ni me quedaba a dormir en la habitación, me quedaba a dormir abajo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entraba a la habitación sentía que me faltaba el aire. Era que tenía miedo, mi corazón se aceleraba y yo sentía que me iba a pasar algo. Tenía un miedo inmenso y mi estómago me dolía, tenía náusea. Yo estaba mal, hermano. Lo peor que uno puede tener es problema en el estómago, porque uno siente que no sirve. Y yo me quedaba en el sofá abajo durmiendo. Y era por eso. Y ahí el Señor me enseñó. Yo tenía que viajar a Centroamérica, Guatemala. Cuando me voy donde mi mamá, que me llaman de la radio, le digo: pastor, me llamaron, tengo que irme a la radio. Yo le doy gloria a Dios que el pastor no me dijo: varón, pero usted está enfermo. No, el pastor es loco como yo. Pastor, chequeme el vuelo. ¿Cuánto es el vuelo? Amado, son tantos. Pastor, cómprelo. Y cuando el pastor me compró el vuelo, dije yo soy un bendito loco. Yo muriéndome y se me da una perpejía por ahí. Yo tenía que hacer escala en Costa Rica, llegar a Panamá y después a Guatemala. Y dije yo: ¿y si me muero por ahí? Yo dije: ¿será que le digo al pastor que lo cancele? Dije: no puedo. Y yo me fui enfermo, iglesia, a mi labor. Yo me fui enfermo. Por eso había gente que ni sabía, que cuando me vio allá me escribió: pastor Rudy, tú no estabas enfermo. Yo estaba, gloria a su nombre. Y cuando yo llego allá me mira: pastor Rudy, te veo muy delgado, te veo muy esto. ¿Qué está pasando? La enfermedad. Y cuando yo llegué, me fui enfermo, pero llegué sano. Yo imagino a Dios probando. Yo voy a probar el nivel de locura que tú tienes. Porque cuando muchas veces tenemos una enfermedad, nos victimizamos. Cuando tenemos una enfermedad, nos tiramos. Y Dios está diciendo: en medio del proceso, tu manera de accionar va a determinar en gran manera tu milagro. En medio del proceso tú tienes dos cosas: te tiras o te levantas, te sientas o te levantas. Aleluya. Te pones a llorar o te pones a cantar victoria. Te pones a profetizar o te pones a gritar, a lamentarte. Te pones a buscar una alabanza: ¿quién se apiadará de mí? O escribes, o te pones a escuchar una alabanza que dice: voy al otro lado, voy a ir al otro lado. Esta tribulación leve y momentánea produce en mí un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Lo que estoy pasando hoy no determina lo que Dios va a hacer mañana en mi vida. Pero necesito eso, necesito declarar, dice sí, Éxodo 25: no te inclinarás a ellos ni lo adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Cristo viene, esto cambia. Cuando Cristo viene, el Padre paga por sus pecados, el Hijo paga por sus pecados. Pero hay patrones que se repiten. Hay patrones que yo tengo que identificarlos. Hay patrones que yo tengo que quitarlos. Necesito. Levítico 26, 14, 45 dice: en este pasaje Dios promete bendiciones a Israel si obedecen sus mandamientos, pero también advierte sobre las maldiciones. Dice: obediencia y bendiciones. Si tú hicieras esto, si tú obedecieras la palabra de Dios, bendito será en la ciudad, bendito será en el campo. Es decir, que cuando tú camines en obediencia, tu bendición no depende de dónde estás. Vas a ser bendito en San Juan de la Maguana, vas a ser bendito en el peor campo, vas a ser bendito en cualquier lugar donde Dios te lleve, porque Dios es el que te está llevando. Por eso Él dice: bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 30, 19, 20 dice: pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Escucha esto: elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Lo que tú elijas hoy va a determinar lo que eligen tus hijos mañana. Lo que tú eliges hoy va a tener un impacto en la vida de tus hijos mañana. Piensa por un momento las decisiones que vas a tomar hoy. Y no solo piensa en ti, piensa que lo que estás haciendo hoy de una manera u otra va a afectar a tu generación, lo va a bendecir, lo va a maldecir. Gálatas 3, 13, 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles por medio de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Por Adán recibimos el pecado, la muerte, pero por Cristo recibimos la vida, la redención, la victoria. Cristo vino a darnos victoria. Yo no sé cuántos lo creen. En Cristo venimos a ser sanados. En Cristo la palabra dice: porque por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que entender que los patrones y las maldiciones generacionales son una realidad, pero no tienen que controlarnos, porque en Cristo estamos llamados a vivir una vida victoriosa. ¿Cuál es la tarea para la iglesia? Quiero dejarle una tarea.
que usted tome el tiempo para usted indagar. Si usted necesita hacer el genograma, hágalo. Y comience a identificar cómo es mi relación con mi papá. ¿Es estable o es inestable? ¿Cómo fue la relación de mi papá con su papá? ¿Era estable o es inestable? Si era inestable con su papá, es inestable la mía con papá, yo tengo que cuidarme porque eso lo puedo arrastrar para mis hijos. Antes de usted casarse, piense por un momento y pregúntele a la persona. Enfóquese no solamente en saber su tipo de sangre, en el color de sus ojos, en su pelo. Enfóquese en lo espiritual también. ¿Cuáles son las bendiciones que tú arrastras? Oye, porque Dios me dio una promesa de ir a las naciones. Está bien, suena bonito las naciones, pero yo quiero saber cuáles son los patrones que hay en ti. Yo quiero saber con quién estoy uniendo mi vida. Yo quiero saber qué es lo que mis hijos van a arrastrar. Yo quiero saber cuál es la familia que voy a formar contigo. Yo necesito saber cuáles son los hábitos, cuáles son las mañas, como decimos. Yo quiero saber cuáles son las cosas que voy a evitar hoy, para que la trabajemos y mañana no nos den problemas. Iglesia, revise su corazón, porque el cristianismo no se basa en lo que hacemos, sino en lo que somos. Por eso muchas veces nos engañamos. Ayuno mucho, oro mucho, soy cristiano. No, es lo que hago, es mi corazón. Es como el evangelio está transformando mi vida más que mi ropa. Porque el verdadero cambio surge de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que yo quiero por un momento que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted cierre sus ojos conmigo. Quiero hacer una oración. Yo quiero que usted lo haga. Cierre sus ojos meditando un momento y piense un momento. ¿Cuáles son esas cosas, esos patrones, esas maldiciones generacionales que tengo que cerrar en mi vida? Piense por un momento cuáles son esas cosas que ha venido arrastrando su casa. Piense por un momento cuáles son esas cosas que ha venido arrastrando sus hijos, que usted dice, yo voy a cortar con esto. Piense por un momento y diga, no, esto lo voy a quitar. Piense en su vida, en su familia como un árbol, que hay ramas que están dañadas, que hay frutas que están dañadas, que usted la va a cortar en su mente. Visualícelo un momento. Ese árbol es tu familia, ese árbol eres tú. ¿Qué es lo que está ahí que no encaja? ¿Qué es lo que hay en ese árbol? ¿Qué es lo que hay en tu familia que tú dices, eso no lo voy a traer para mi familia, eso yo lo voy a cortar? En mi familia hay una rama que dice pobreza, la voy a pulir. En mi familia hay una rama que dice depresión, la voy a pulir. En mi familia hay una rama que dice cáncer, que dice diabetes, la voy a pulir. Que dice enfermedad, la voy a pulir. En mi familia hay una rama que dice victoria en Cristo, la voy a dejar, la voy a cuidar, la voy a, aleluya, cuidar mucho más. Padre, quiero orar en esta noche por tu iglesia en esta mañana. Hay cosas, Señor, que probablemente han venido siendo arrastradas. Y yo te doy gracias porque yo sé que tú has hablado a alguien. Y yo te pido que esas cosas que la iglesia tiene, que mis hermanos tienen, que esté en su corazón, que han venido siendo arrastradas, que no le han permitido disfrutar con plenitud la santidad de tu belleza, que no le han permitido disfrutar del llamado, esas cosas que lo están limitando, vamos a cortarla en el nombre de Jesús. Probablemente ha habido un patrón de fracaso en mi familia, yo no voy a ser el próximo fracasado. Ha habido un patrón de pobreza en mi familia, yo no voy a ser el próximo pobre, no, yo voy a ser el emprendedor, yo voy a ser el que va a ser llamado. Alguien dijo, saldrá algo bueno de Nazaret, y salió Jesús de Nazaret. Alguien dijo, saldrá algo bueno de tu casa, vas a salir y tú, tus hijos van a ser marcados por lo que tú hagas hoy. Padre, santifícanos, y todo eso que está en nuestras vidas que no te agrada, quítalo. Púlenos, Señor. Corta esa rama que están sucia, esa rama, Dios mío, que están podridas, y permítenos disfrutar con plenitud. Permite que la iglesia no solamente haya sido oidor de esta palabra, sino que pueda meditar en ella, y que al meditar en ella pueda haber un cambio, una transformación.
Que si hay alguien que tiene que pedir perdón a su casa, a su mamá, a su papá, va a salir de aquí con la determinación de hablar con su padre, con su hermano, decirle: ¿sabe qué? Te pido perdón, yo no puedo cargar esto. No, yo voy a sembrar para mi familia. Hay una generación aquí que va a arrancar, pero también va a comenzar a plantar. Oh, mi alma alaba, Padre, en el nombre de Jesús. Trata con el corazón de esta iglesia. Una iglesia conforme a tu corazón es una iglesia bendecida internamente. Es una iglesia que ha renunciado a su vida. Es una iglesia que no tiene patrones de pecado. Es una iglesia que no tiene patrones, Señor, de desobediencia. Es en el nombre de Jesús, Padre, que te doy gracias y creo que esta palabra no va a retornar vacía, Señor, sino que tú vas a hacer lo que has determinado. En el nombre de Jesús declaramos que veremos las bendiciones y veremos el crecer de esta palabra en el corazón de tu iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí, alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero hacer el llamado. Si hay alguien que dice: yo quisiera en esta mañana entregarle mi vida al Señor o reconciliarme con Él, esta es la manera. Porque también entregándole mi vida a Jesús, yo estoy cambiando mi generación. Así que si hay alguien que todavía no lo ha hecho, ese es el mejor momento para que, así como el hijo pródigo, como usted escuchó al principio, usted corra y usted rompa con esas maldiciones. Si no, le bendecimos, le amamos, y que el Señor haga florecer esta palabra en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, dele una ofrenda de palmas fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quiero dejar a mi pastor por este lugar. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Siéntese un momento. ¿Cuántos bendicen al Señor? Qué palabra más tremenda ha enviado Dios esta mañana. ¿Alguien dice amén? Sabe que cuando hablamos de maldiciones generacionales, no estamos hablando de espíritus de demonios que pasan de generación a generación. Porque cuando venimos a Cristo, no hay ningún